Bailaban del otro lado del vidrio Sole Rodríguez y Ketu Rodríguez, que es una de las personas que musicaliza este programa y que eligió este tema de Casu que acaban de escuchar, Jujuy Estrellado, junto a Micaela Antelo Lemos, que es uno de los integrantes de este numeroso equipo, que lo tiene a Darío Aranda como columnista. Él es también integrante de la agencia de noticias Tierra Viva, cooperativa, y lo saludo en este acto. ¿Cómo está? Hombre clave en este programa. Qué miedo eso. No, puedo decir que soy de la línea fundadora de este programa. No sé si sabían que tuve una línea fundadora. Manuel Barriento y Walter Isaía me convocaron. Ajá. No sé cuántos años hace ya. ¿Sabían 9, eso? No? Porque es la 9ª temporada. Bueno, entonces sí, la 9ª temporada. O te contactaron hace más tiempo y quedó mucho tiempo en el tintero, lo estaban pensando, programando. No, ya venía colaborando con ellos en otro programa de los domingos, el programa de los domingos justamente. Ajá. Que sale aquí en la tribu, Mundo Hormiga. Y algo con R cuando empezó a salir diario, todos los días, ahí me habían convocado. Así que hay toda una historia. O sea, ya los echamos a ellos, yo sigo estando. Soy el poder en la sombra, digamos. Ah, mirá, ¿tiene algo que ver tu acción con que ellos ya no estén? Claro, obviamente. Sí, hubo problemas ahí, económicos. Bueno, cosas turbias, después las hablamos fuera del aire. Hoy me contaste que íbamos a hablar sobre la ley de glaciares, que se ha dicho mucho en estos días, pero creo que vale puntuar los aspectos más importantes en los que puede cambiar para la Argentina. Sí, bueno, acá en la radio se ha hablado bastante, son algunos de los espacios, de los pocos espacios que hay donde incluso se escucha a las comunidades afectadas directamente, ¿no? Porque, bueno, para mí tiene de una magnitud. En Tierra Viva hicimos varias notas sobre el tema y hay una nota de Horacio Machado Arauz, que es un intelectual para mí de los más lúcidos de América Latina, poco conocido. Yo le digo que tiene la mala suerte de estar en Catamarca, entre comillas lo digo, por eso es poco conocido y no llega a estos espacios, a los espacios digo en general de la prensa a nivel nacional, porque él es un gran pensador y una de las cosas que plantea es la sintonía que hay, el diálogo que hay entre la reforma laboral, la gravedad de la reforma laboral y la gravedad de la reforma en la ley de glaciares. Por un lado es al mismo tiempo es someter a los cuerpos a la precariedad, a la precarización y someter a los territorios también, ¿no? A desaparecer incluso. Entonces me parece muy, muy interesante el planteo de él, lo recomiendo la nota. Dice reformas que llaman a la muerte, ¿no? Es el término, él grafica de esa manera. Y en ese sentido me parecía importante hablar de la ley de glaciares. Justamente hoy hubo audiencia en el Congreso que vamos desde el inicio. La ley de glaciares se aprobó en 2010. Sí. Y lo que hace fue una ley pionera a nivel internacional incluso, que lo que dice que había que medir todos los hielos que había en la Argentina, todos los cuerpos todos los cuerpos de hielo glaciares y periglaciares que había en la Argentina. Esta tarea iba a ser del IANIGLIA, que es un organismo que involucra universidades, al CONICET, y ahí ya hubo toda una medida muy interesante, daba 5 años para eso, pero previo a eso habían pasado 2 cosas. Las cosas que habían pasado es que en 2008 Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares. Había sido aprobada primero en 2008, con votos de sectores del peronismo, del kirchnerismo, pero Cristina Fernández lo que hizo fue vetar la ley. Ahí estaba Daniel Filmus, era uno de los emblemas, Miguel Bonazo era otro, Marta Maffei, una de las impulsoras. Posiblemente ya podemos ahí suponer la presión de gobernadores aliados al gobierno de Cristina Fernández en ese momento habrá jugado en ese veto. Sí, y no solo la presión, sino también la postura, digamos, de Cristina Fernández abrazada. De hecho, en ese momento, Cristina Fernández, a los pocos días del veto, tuvo una reunión con Peter Munk, que era el CEO de Barrick Gold en Canadá, digamos. Uh-huh. O sea, en estos temas, y siempre lo decimos en las columnas, no hay grieta en el poder político, digamos. No hay grieta de los que llegan a gobiernos provinciales o nacionales, están todos de acuerdo. Más allá de que ahora en senadores, digamos, hubo senadores del kirchnerismo, del peronismo, que votaron para mantener la ley como está. Hubo otros, referentes en su momento del kirchnerismo, como Lucía Corpacci de Catamarca, que votaron a favor del proyecto que impulsa Javier Milei. Es decir, cuando te referís a no hay grieta, decís hay un apoyo al proyecto extractivista. Exactamente, sí. Lo que hablamos siempre, el extractivismo minero, petrolero, sojero, es política de Estado. Uh-huh. O sea, no hay en ese sentido una diferencia. Más allá que coyunturalmente
hoy en día, digamos, ciertos sectores del peronismo votaron para mantener la ley de glaciares. Digo, la política minera atraviesa todos los gobiernos, digamos, la política sojera atraviesa todos los gobiernos. Para volver, lo que quería decir es que la ley en 2010 ordenó relevar todos los glaciares del país. Eso se dio a Lianiglia, y Lianiglia lo hizo en el término de 5 años, relevó 17.000 glaciares de Ushuaia a La Quiaca. Una dimensión enorme, digo, más de 8.000 kilómetros cuadrados. Hasta ahí viene el trabajo, aunque hubo algunas críticas o numerosas críticas, sobre todo de poblaciones, de asambleas de Catamarca y de San Juan, que denunciaron a Lianiglia. ¿Por qué? ¿Qué hizo Lianiglia? Lo que hizo fue los glaciares de menos de 1 hectárea no los midió. Dijo que eran muy pequeños. 1 hectárea es una manzana. Es una manzana. Eso llevó una denuncia, incluso judicial, de la asamblea de Hachal, que lucha contra la megaminería, porque la ley no decía que había que dejar afuera de glaciares, decía que había que medirlos a todos. Entonces ya ahí hubo una crítica muy dura de los territorios que defienden el agua, impulsar Lianiglia. O sea que 17.000 más todos estos que no fueron contados. Más todos los que no fueron contados. Eso da lo que siempre se dice es la mayor reserva de agua dulce del mundo, ¿no? Vamos por ahí, en ese sentido. ¿A qué quiero llegar, digamos? Por un lado, lo que dice la ley es que en ninguno de esos glaciares pueden ser afectados por actividades como la megaminería o como la actividad hidrocarburífera. O sea, no prohíbe la actividad minera y petrolera en ningún lugar del territorio, pero dicen, donde están los glaciares no se puede hacer porque van a ser afectados. Hay un abogado ambientalista de Córdoba muy vinculado a las luchas territoriales, Darío Ávila se llama, es un abogado ambientalista, y él analizó el inventario de glaciares y publicó justamente una nota también donde, en base al dato de Lianiglia, da cuenta de que del agua de los glaciares de Argentina dependen de forma directa e indirecta 7 millones de personas. Ese dato quizás lo viste, lo tomaron algunos legisladores, lo tomaron algunas grandes ONGs, y ese dato lo elaboró Darío Ávila, de Córdoba, que detectó 7 millones de personas dependen de mínima de esos glaciares. Además, me imagino... Dale. Bueno, no te quiero interrumpir. No, dale, y por otro lado lo que marca Darío Ávila, que es abogado, dice que esta ley, este proyecto de ley es inconstitucional. Porque ¿qué dice la ley ambiental de Argentina? Que no se puede volver para atrás. Cuando vos protegiste algo, ya están protegidos 17.000 glaciares, se pueden proteger más. Lo que no se puede hacer es proteger menos. ¿Y qué hace la reforma de la ley? Lo que hace es decir, bueno, nosotros ya no vamos a controlar y cada gobierno provincial va a decidir si de esos 17.000 glaciares cuáles son necesarios y cuáles no son necesarios. Bajo ningún criterio. O sea, no hay ningún criterio científico, técnico y mucho menos de participación a la comunidad para que decida si ese glaciar es importante o no. Obviamente que todos los glaciares son importantes. Y eso voy a la nota y te dejo seguir la pregunta. Marta Maffei, una de las impulsoras de la ley original, lo que remarca es que solamente, en datos de Naciones Unidas, solamente el 2,5% del agua del mundo es agua dulce. Solo el 2,5% de toda el agua que hay en el mundo es agua dulce que puede ser para consumo humano, ¿no? De ese 2,5% de agua, yo sé que es radio y es difícil los números, pero el 70% de eso están los glaciares. Okay. El 70%, el agua dulce no está obviamente en el Río de la Plata, está en el Paraná, está en los acuíferos, pero el 70% del agua viene de los glaciares. Acá una pregunta que salta a la imaginación, ¿no? Y esos glaciares, ese 2,5% de toda el agua es agua dulce. ¿Es renovable? ¿Se puede reponer si se empieza a ejercer la megaminería al lado en las zonas periglaciales y se contamina? Mira, hay varias formas de responderlo, dos que se me ocurren rápidamente. Una, por un lado, nombro a otro abogado muy vinculado, muy mediático, muy conocido, un amigo también, Enrique Viale, sí. Ha salido en esta radio, un activista, bueno. Y él el otro día utilizó un argumento en la marcha que hubo en el Congreso que es bien interesante, yo se lo escuché a él, por eso lo menciono. Él dice, la reforma laboral, mañana asume un gobierno progresista o de izquierda o revolucionario y puede dar marcha atrás con la reforma laboral. Ahora, si se aprueba la ley de glaciares y si Barrick Gold, Pan American Silver o las grandes mineras destruyen los glaciares, no hay vuelta atrás. Aunque suba un gobierno súper revolucionario, no se van a recuperar esos glaciares. Eso por un lado de la magnitud de lo que estamos hablando. Y por otro lado, tu respuesta es, el agua tiene un ciclo, a mí me lo explicó un hidrogeólogo que intervino mucho en la lucha de Esquel contra la megaminería. Imagínate el ciclo del agua como si fuera una bañera donde vos la estás llenando y al mismo tiempo estás sacando agua. Si vos sacás mucha agua de golpe,
aunque siga entrando agua, de lluvia, vamos a suponer, no se va a volver a los niveles que tenía. Lo que hace la megaminería, si llega a destruir los glaciares, o aunque no lo destruya, en lugares donde no destruyó glaciares, en teoría, como Andalgalá, en teoría, digo, no se destruyeron, el agua, el consumo de agua, la disponibilidad de agua disminuyó significativamente. En todos los lugares donde se utiliza megaminería, un gran término también de este hidrogeólogo Díaz, él dice, nosotros, la megaminería no es una megaminería de oro, de cobre, de plata, que sí, obviamente extraen eso, es una megaminería de agua. Para el proceso necesitan un agua que es no renovable, digo, que consumen, que contaminan, que no se puede volver a utilizar en el ciclo, y un agua, encima, ni que hablar por la que no pagan, ¿no? Digo, es como todos son unos elementos que se van, y si te agrego otro elemento que hoy lo estaba dando en una charla con alumnos, ¿vos sabés cuánto, vamos a suponer que se llena de mineras en todo el país? Es un tema aparte, económico, ¿no? Digamos, ¿vos sabés cuántas son las regalías de las mineras en Argentina? Deja muy poco, es lo que tengo entendido, y además las provincias donde ya se practica, Catamarca, San Juan, no han mostrado avance económico significativo, más bien lo contrario, pero repetimos la pregunta, ¿cuántas son las regalías que dejan? No lo sé. Primero, Barrick Gold cuando dice de San Juan, de las montañas de San Juan, que saca por declaración jurada, no hay nadie que la controle, ¿no? Por declaración jurada, digo, dice, hoy saqué $100 en cobre, el Estado le cree, de esos $100 por regalías, solamente $3 quedaban en el país. Con un decreto de Milei es 0 de regalías. 0 de regalías. Dejan y algunos impuestos menores, dejan... el gran llamado del gobierno mediante el RIGI es la inversión inicial. Inversión inicial de, vamos a suponer, $800 millones, $1.000 millones. Pero lo que deja no es nada. Ya ni siquiera deja, digo, lo que antes dejaba que era un 3%, un mísero 3%. Un gran luchador contra esto también, Javier Rodríguez Pardo, un histórico asambleísta de Chubut, hablaba, digo, el término más correcto para graficar a la megaminería es el saqueo, literalmente. Uh-huh. Quiero seguirte para cerrarte el tema de glaciar y vos me preguntás, interrumpime todo lo que quieras. En ese sentido, otra nota de Silvio Oliveto, lo que marcaba el otro día es, en diciembre, ella lo grafica muy bien, los glaciares, además de la reserva de agua, son la heladera del planeta. Digamos, en un momento de crisis climática, de calentamiento global, lo que asegura muchas veces, no solo los polos, el polo norte, el polo sur, sino los glaciares de todo el mundo, son la refrigeración del planeta. Algo que no se tiene en cuenta también, tiene que ver también con las temperaturas medias que hay en ciertas regiones. Y lo otro que graficó, un estudio de Naciones Unidas, inédito, un estudio que sorprendió, curiosamente aquí no salió tanto, el 20 de enero de este año Naciones Unidas sacó un informe muy crítico a nivel global, que el mundo está en quiebra hídrica, así lo marca. Quiebra hídrica. Ya no hay agua suficiente, aunque se reparta equitativamente, para todos los requerimientos del mundo, de la población hoy en día. El término que utiliza es quiebra hídrica, lo pueden buscar, es un informe de Naciones Unidas. Muchas veces se dice el RIGI fue escrito por los abogados de las grandes mineras, tal vez algo de esto demuestra por qué, ¿no? Bueno, me estoy adelantando quizás, pero justamente venía por ese lado. Cuando decía que uno de los votos, la media sanción fue aprobada en el Senado la semana pasada, con muchos más votos de lo que se imaginaba. En esto de no hay grieta, diputados históricos, senadores históricos del peronismo, como Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, votaron junto con el mileísmo para dar media sanción a esta ley. Y ahí me remito a algo que dice Marcos Pastrana, un histórico abuelo de Aguita, un pensador de Aguita de Tucumán. Él dice, yo varias veces lo dije acá y lo voy a seguir reiterando, no elegimos en las elecciones gobernadores, no elegimos presidentes, elegimos a los ejecutivos de las grandes multinacionales. Los mejores lobistas de las petroleras y de las mineras son los propios gobernadores, son los propios diputados provinciales, son los propios senadores. No estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Cuando vos vas a Neuquén, en Neuquén parece haber cuál es más obsecuente con la petrolera de turno, digamos. No estoy graficando nada que no sepamos y que no se diga a viva voz. Cuando asumió Mauricio Macri, que parece se fue 10 siglos, anunció la quita de las retenciones mineras en su momento y lo anunció en San Juan y estaba a un lado Sergio Uñac, justamente gobernador, y Lucía Corpacci el otro. Eso, el peronismo y el PRO unidos. Aquí la ultraderecha de Milei unida con el peronismo.
Parece ahí también es para analizar qué estamos eligiendo, qué se está decidiendo. Para ir cerrando, lo que graficaba es que ahora el 25 y el 26 va a haber audiencias públicas. Hoy se logró eso, digamos, en diputados para ver si se sanciona o no se sanciona. De sancionarse sería de una gravedad obviamente gigantesca. Lo último, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo. El 23 de marzo es el aniversario del no a la mina en Esquel. La población de la audiencia de la tribu lo sabe, un plebiscito histórico en 2003, donde fue el primer plebiscito de Argentina contra la megaminería, donde el 80% de la gente de Esquel dijo no a la megaminería, es un emblema de la lucha. El 24 de marzo, lo que todos sabemos, los 50 años del golpe, todos creemos y esperamos que sea la movilización más masiva de los últimos años, reivindicando todo lo que fue la dictadura cívico-militar. Y ahí me paro y digo, reivindico también a Norita Cortiñas, una gran luchadora que acompañó todas las luchas anti-extractivistas, y Norita lo dijo incluso en Plaza de Mayo, pero lo dijo varias veces más. Decía, hoy nuestros hijos lucharían contra las empresas como Monsanto, contra las empresas como Barrick. Y ahí yo siempre grafico, es una contradicción andante marchar los 24 de marzo y apoyar el extractivismo. Esto genera debates con compañeros incluso, que cuando estuvieron en el gobierno o cerca del gobierno, decían, bueno, la megaminería es una contradicción secundaria, marcaban. Y ahí lo que reivindico, trayendo a Norita y el 24 de marzo, que el agua también es un derecho humano. Entonces también actuemos en consecuencia. Qué manera de cerrar, Darío, esta columna, nombrando a Norita, y ya es un argumento en sí mismo el nombre de Norita Cortiñas. Pero verdaderamente la importancia que tiene esto que dijiste y cómo el lugar de resistencia va a quedar también en esos pueblos luego, ¿no? Que siempre están presentes para frenar para defender el río que tienen al lado, que también hace a sus actividades económicas, a su vida permanentemente. Así que no se termina en la aprobación o no en el Congreso esto, luego seguirá en cada territorio. Sí, hoy en día, de hecho, los territorios están movilizados. Esquel, Mendoza, San Juan, Catamarca, la Puna, Jujeña, están movilizadas. Saben que si se destruyen los glaciares, los territorios donde vive van a ser inhabitables. Así que en ese sentido la lucha está dada y la última palabra todavía no está dicha. Darío Aranda, agente de la agencia cooperativa Tierra Viva.